Bienvenidos una vez más a Susurros de Gracia. Hoy en nuestro día 43 es una verdadera bendición que podamos encontrarnos en este espacio donde juntos abrimos nuestro corazón a la voz de Dios y permitimos que su palabra nos abrace, nos corrija y nos llene de esperanza. Hoy quiero compartir contigo una de las historias que más ha tocado mi corazón. El momento en que Jesús camina sobre las aguas, llama a Pedro a caminar hacia él y nos enseña el poder de mantener nuestra mirada fija en nuestro Salvador. También recordaremos aquel momento en que Jesús reprendió al viento y al mar y ellos le obedecieron. Todo esto que contaremos hoy se encuentra en Mateo 14, versículos 22 al 23 y también en Mateo capítulo 8 del 23 al 27, donde Jesús está calmando la tempestad. Qué maravilloso es saber que el mismo Jesús que tuvo autoridad sobre el viento y el mar sigue teniendo autoridad sobre nuestras tormentas hoy. Y es que tenemos que tener claro que el Dios que camina sobre aquello que a nosotros nos hunde es Jesucristo. Y hay momentos en la vida en los que todos hemos sentido que nuestra barca se mueve demasiado fuerte. Hay temporadas en las que las noticias que recibimos, las enfermedades, las pérdidas, los problemas familiares, las preocupaciones económicas o los miedos del corazón parecen convertirse en olas gigantes que amenazan con hundirnos. Y muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás en medio de mi tormenta? Los discípulos también conocieron ese sentimiento. La Biblia nos dice en Mateo 14 que los discípulos estaban en una barca en medio del mar, luchando contra las olas porque el viento era contrario, era de madrugada, cuando la noche parecía más oscura y el cansancio más grande. Y en ese momento aparece Jesús caminando sobre el mar. Detengámonos por un instante en este detalle tan poderoso. Jesús no apartó el mar para llegar a ellos. Él no hizo desaparecer las olas antes de acercarse. Él caminó justamente sobre aquello que para los discípulos representaba peligro. Esto habla profundamente a mi corazón porque me recuerda que Dios no siempre elimina inmediatamente nuestras dificultades, pero sí entra en medio de ellas y demuestra que está por encima de todo aquello que nos causa temor. Lo que a nosotros nos parece imposible, para Cristo está debajo de sus pies. Quizás hoy hay una situación en tu vida que parece demasiado grande, tal vez has llorado en silencio y nadie conoce las batallas que estás enfrentando. Tal vez has pensado que el miedo tiene más fuerza que tu fe. Pero escucha la voz de Jesús diciéndote lo mismo que le dijo a sus discípulos. Esto está en Mateo 14:27. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué palabras tan llenas de amor. Jesús no les dio primero una explicación, no les dijo cuánto duraría la tormenta, ni les reveló todos los detalles de lo que sucedería después. Primero les dio su presencia, porque la presencia de Cristo es mayor que cualquier respuesta que estamos esperando. Y hay algo que siempre me conmueve de esta historia, y es que Pedro, al reconocer la voz de Jesús, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esto quedó registrado en Mateo capítulo 14, versículo 28. Y Jesús le respondió una sola palabra: ven. ¡Qué invitación tan extraordinaria! Pedro dejó la seguridad de la barca y comenzó a hacer algo que humanamente era imposible: caminar sobre el agua. Me gusta pensar en ese momento. Pedro no estaba caminando sobre el mar por su propia capacidad, no era más fuerte que las olas, no era más poderoso que el viento. Él caminaba porque sus ojos estaban puestos en Jesús. Y esta es una verdad que Dios ha traído muchas veces a mi propia vida. Nuestra fe no depende de la ausencia de tormentas, sino de la dirección de nuestra mirada. Mientras Pedro miró a Jesús, caminó sobre aquello que podía hundirlo, pero la Escritura dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Comenzamos confiando en Dios, pero después miramos demasiado el diagnóstico, la cuenta bancaria, el problema, la opinión de los demás o el tiempo que ha pasado sin recibir respuesta. Nuestros ojos se apartan de Jesús y se concentran en las olas. Pero hay algo hermoso en esta historia. Cuando Pedro empezó a hundirse, clamó: Señor, sálvame. Y la Biblia dice que inmediatamente Jesús extendió la mano y lo sostuvo. Me encanta esa palabra, inmediatamente. Jesús no dejó que Pedro se hundiera para darle una lección cruel. Él extendió su mano y lo levantó.
Tal vez hoy sientes que tu fe está débil, tal vez sientes que estás hundiéndote en la tristeza, en la ansiedad, en la incertidumbre o en el cansancio espiritual. Quiero recordarte algo, un clamor sincero es suficiente para alcanzar el corazón de Jesús. Él sigue extendiendo su mano hacia sus hijos. Y en otro momento cumbre de esta historia están los discípulos nuevamente en una barca cuando una gran tempestad se levantó. El viento soplaba con fuerza, las olas entraban en la embarcación y ellos pensaban que iban a morir. Mientras tanto, Jesús dormía. ¡Qué imagen tan profunda! Los discípulos veían una tormenta fuera de control, pero Jesús descansaba porque sabía que ninguna ola podía hacer algo que estuviera fuera de la voluntad del Padre. Pero los discípulos asustados lo despertaron diciendo: «Señor, sálvanos, que perecemos». Esto está registrado en Mateo 8, versículo 25. Entonces Jesús se levantó, reprendió los vientos y el mar. Hubo una gran calma. Imagínate ese momento. El mismo mar que minutos antes rugía con fuerza quedó completamente en silencio ante la voz de Jesús. La creación reconoce a su creador y esto nos recuerda una verdad eterna. No existe tormenta que sea más poderosa que la palabra de Cristo. Quizás tu situación hoy parece imposible, tal vez has intentado resolverlo con tus propias fuerzas y te has cansado, pero hay una voz que aún tiene autoridad sobre el caos, la voz de Jesús. El mismo que caminó sobre las aguas, que sostuvo a Pedro cuando se hundía y que ordenó al mar callar, es el mismo que camina contigo en este momento de tu vida. La tormenta puede estar alrededor de tu barca, pero no tiene que gobernar tu corazón, porque donde está Jesús, siempre hay esperanza. Te pido que me acompañes en la siguiente oración. Padre amado, hoy me acerco delante de ti con un corazón agradecido. Gracias, porque en medio de mis noches más oscuras, tú vienes hacia mí. Gracias, porque no te quedas lejos observando mi dolor, sino que caminas sobre mis tormentas y te acercas a mi barca. Señor Jesús, perdóname por las veces que he apartado mi mirada de ti y he puesto más atención al viento y a las olas que a tu presencia. Como Pedro, muchas veces he tenido miedo y he comenzado a hundirme, pero hoy vuelvo a clamar: Señor, sálvame. Extiende tu mano sobre mi vida, levántame y fortalece mi fe. Te entrego mis preocupaciones, mis luchas, mis lágrimas y aquellas batallas que nadie conoce. Habla a las tormentas de mi corazón y trae tu paz sobrenatural. Enséñame a caminar por fe, aun cuando no entienda el camino. Que mis ojos permanezcan siempre fijos en ti, porque sé que contigo puedo atravesar cualquier mar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por tu compañía hoy en este momento de reflexión en Susurros de Gracia. Si este mensaje está hablando a tu corazón, recuerda algo: las olas pueden levantarse, los vientos pueden soplar y la noche puede parecer larga, pero Jesús sigue acercándose a tu barca. No mires el tamaño de tu tormenta, mira al Dios que camina sobre ella. Que la paz de Cristo guarde tu vida y que nunca olvides que la mano que sostuvo a Pedro también está extendida hacia ti. Dios te bendiga. Nos encontramos en un próximo Susurros de Gracia, donde seguiremos escuchando juntos esos pequeños y poderosos susurros de la gracia de nuestro Señor.